¿no? O de investigación que tú ejerces, ¿no? Y también la concepción de mundo a la cual tú estás sujeto. Si hablamos de una concepción que percibe las relaciones de los sujetos como objetos, estamos hablando de una concepción bastante cartesianista, ¿no? Bastante limitada, y el mundo es más amplio que Europa. O sea, hay concepciones en otros horizontes de sentido, perdón, que van más allá de esta premisa. Y eso es uno de los legados que nos ha dejado la teoría, la teoría filosófica, la teoría, y eso lo han seguido por consiguiente en otras áreas, porque la filosofía a nivel de metodología y de lógica impacta en otros campos. Por ejemplo, en campos como las ciencias humanas, incluso las ciencias naturales o ciencias duras. Ah, mira, me acordé, ¿te acuerdas que la vez pasada yo te había dicho, no, que es importante que la gente le enseñen, a las personas le enseñen, y ahí me quedé, coño, me olvidé. Y con relación, porque lo voy a mencionar porque lo nombré, el tema de las ciencias, ¿no? De las ciencias humanas, de las ciencias naturales, y a nivel de método, que es muy importante. Y aunque nosotros no seamos conscientes de, de la concepción que, de la concepción de mundo que nosotros tenemos, la tenemos. O sea, eh, a mí me da mucha risa las personas que dicen que no creen en nada, por ejemplo. Los ateos. No tengo nada en contra de los ateos. Pero no, que yo soy ateo, porque no creo en Dios. O las personas que dicen que no tienen ideología. Entonces, son como visiones un poco limitadas, mm, muy, como muy estrechas de lo que significa, de lo que significa estar en esta realidad, en este sistema, ¿me entiendes? ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú, por ejemplo, mencionas y somos, es decir, somos producto de lo que estuvieron antes de nosotros. Nadie, por ejemplo, no hay artista aislado, por citar un ejemplo. O sea, no hay un artista, por muy ermitaño que sea, por mucho que esté por allá en la montaña y haciendo sus cosas, eso es un producto cultural colectivo, porque tú no naciste, tú no caíste en un mundo vacío, ¿me entiendes? Si tú tienes un idioma, ya estás jodido. Si hablas español, estás jodido, porque todo es lenguaje. Sí, así es. Por el lenguaje se filtra la historia, la filosofía del mundo, o sea, la religión. Y no es la religión de que yo soy cristiano, tú eres musulmán. No, es los conceptos de la mitología que nosotros manejamos. Porque la esencia del- de la espiritualidad, vamos a decirlo así, para no hablar de religiones, son sus conceptos. Nosotros usamos muchos conceptos que vienen de la teología y no sabemos ni qué vienen de ahí. Pero nuestras creencias populares, la mayoría vienen de concepciones religiosas de origen judeocristiano. Y desconocer esto es desconocer, por ejemplo, que, ¿qué te puedo decir? Que el, no sé, que el sentirse bendecido porque te cae agua o que, no sé, por decirte un ejemplo así súper burdo. O sea,
tantas cosas que en la cotidianidad se han hecho sentido común y no sabemos que vienen de un patrón histórico del cual nosotros somos sujetos. Entonces, cuando yo te digo que un artista, por muy ermitaño que sea, no crea soles porque la, la, la cultura es es una herencia colectiva. Y, y por ejemplo, esta relación que te iba a comentar, o el falso dilema entre una y otra ciencia que permea toda nuestra realidad, como es el caso de este dilema entre las ciencias humanas y las ciencias duras o ciencias naturales, eh, no tiene ningún sentido con relación a que tanto las ciencias naturales o exactas, matemáticas, todas estas cuestiones, y las ciencias humanas, las que antropología, sociología, etcétera, que son ciencias interpretativas, dicen, y las ciencias naturales o exactas son ciencias prácticamente empíricas, ¿no? Comprobativas. Es una total absurdo, porque las dos devienen de una subjetividad, o sea, las dos son interpretación de la realidad. Por más que 2 más 2 son 4, por ejemplo, eh, ese patrón es histórico, o sea, ese patrón de conocimiento es histórico y se ha universalizado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que como así concebimos desde lo más alto, que son estas disciplinas que permean hacia abajo, también a nivel de nuestras creencias y conceptos que manejamos, por ejemplo, en el arte. Cuando tú mencionabas la creación, no, yo soy creador. Cuando uno dice creación, eso es un concepto teológico, pero mayormente no lo asociamos directamente con un patrón sagrado, ¿me entiendes? Sino que lo vemos tan cotidiano y popular, o sea, creación. Yo soy creador y lo ves con lógica, porque ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace a un ser humano que crear algo, ¿no? Que tú vas del A a la B, o sea, de una forma que no tiene forma de informe, algo informe, le das una forma, le das un sentido. Y, y eso tú lo concibes como que estás creando algo prácticamente de la nada. Y en teología, crear de la nada, o sea, es prácticamente Dios, ¿no? Y eso a nivel de concepción del mundo es muy importante, porque no es lo mismo decir producción, yo soy productor, que yo soy creador. O sea, son cosas que están teorizadas, son cuestiones que ya están dichas, no lo estoy diciendo yo. Que las desconozcamos, ya eso es otro tema. Y a mí me parece fundamental conocer, por ejemplo, las palabras y las ideas que nosotros o la nomenclatura o el nombre o el enunciado, ¿no? Conocer cada significado de las palabras que nosotros concadenamos en un enunciado para que ese mensaje sea lo más diáfano posible. Claro. Relacionándolo con el tema que nos ocupa de la curaduría y todo este tema, toda esta digresión, ¿verdad? Todos estos comentarios tan diversos para hablar de un tema que uno puede decir, bueno, pero eso se reduce a seleccionar unos peroles, ponerlos en una pared y recibir un coñazo de gente que lo vea, ¿verdad? O sea, resumiéndolo así, parece sencillo, Pero pero, no es así. pero no lo es. La concepción de la curaduría, como ya yo la expliqué en las sesiones pasadas, tiene que ver con un patrón histórico que no lo voy a explicar. De los que estén viendo el video, vayan a los otros 2 videos y ahí se enterarán de dónde viene, desde un punto de vista muy personal, de dónde viene la curaduría, cuáles son
principales características fundacionales a nivel etimológico y tal, y esto que lo otro. Pero el rol que se está ejerciendo en este momento es un rol que ya está compartido. O sea, el artista prácticamente hoy es un curador. ¿Por qué digo esto? Porque ya el artista, ¿no? O el creador de objetos selecciona y muchas veces él, él ya está como en potestad y capacidad de ejercer un control, digamos así, o una independencia en las ideas que él quiere exponer y hace las labores que antes le, le circunscribían o le achacábamos solamente al rol del curador. Por ejemplo, Duchamp eh, fue uno de los primeros artistas eh, que él tiene una obra, no me acuerdo muy bien, pero él tiene una obra que es como un maletín donde él tiene diversas obras y es como una especie de exposición itinerante, ¿no? Yo me acuerdo. Bueno, fíjate que aquí ya vemos en cierne lo que es esa migración significativa entre el artista, o sea, el rol del artista que se dedica solo a hacer objetos, a un rol de alguien que piensa lo que hace. Y no solamente que piensa lo que hace a nivel de teorizar, porque Duchamp también se expresó en palabras, usando a Duchamp como ejemplo. No es que, ay, yo tengo una admiración por Duchamp y mi ídolo, no, sino que a nivel histórico creo que, y no lo digo yo, ya hay autores que han mencionado esto, Duchamp fue uno de los primeros que hizo esa transición, ¿verdad? Entre el rol de curador, del rol, perdón, del artista, con lo que conocíamos así el curador, ¿no? Que era la selección y la exposición. Em, yo también creo que ha sido muy importante como la percepción que nosotros hemos tenido, como ya venía diciendo, del sujeto artista, del artista con relación al curador. O sea, tenemos que ver estos roles o conceptos como en relación. O sea, es como el rol de la madre, ¿verdad? Una madre es madre porque tiene un hijo, si no, no es madre. O sea, es una palabra que tiene implícito a otro sujeto. Es decir, es un rol en relación. El artista es un rol en relación. No podemos pensar el artista sin el público, o sin el curador, es decir, con las relaciones, con las otras relaciones que hacen de él un artista o un artesano en su defecto. Entonces a mí me parece importante que tengamos en cuenta que estos son conceptos y roles que se tienen que ver de manera relacional Ok, para no aislarlos ya. y verlos como lo ha visto Occidente o nos los hacen ver, ¿no? Ok. Como que cada uno está separado y no es así. O sea, por eso la importancia, ¿por qué es tan importante un artista curador? Por ejemplo, porque el artista tiene conciencia doble. El artista es artista y después adquiere la conciencia de eso que llaman curaduría, ¿verdad? Pero el que es curador nunca, o sea, puede que no sea artista, puede que nunca lo haya sido, y él no tiene esa conciencia del otro, y por tanto él no se va a relacionar igual con ese otro que es el artista, ¿no? Y así nosotros El podemos espectador. ver, o con el público que es extremadamente importante. O sea, un artista que no piense en el público no debería considerarse o sea, no, está como incompleto, no hay que considerar.
porque él sigue siendo un artista a la luz de la concepción moderna del artista, ¿no? Pero digamos que viéndolo en un nivel más holístico, como más unitario, ¿no? Viendo a los roles en su relación, en una relación más compenetrada. Un artista que no piensa en su público y no de cómo me van a ver, no, sino que él no sea público, o sea, que él no se sienta público, que él no se sienta también interpelante, porque lo que hace el público también es interpelar a la obra y ponerla también en cuestión, cuando es una buena puesta en escena, como puede ser el teatro. Cuando inició el teatro a ti te tiraban tomates, ¿sí? O sea, si el actor no se compenetraba con esos relatos, porque cada persona es un relato, ¿me entiendes? Un relato social. Lo que hace el artista es interpretar su realidad, así como lo hace un filósofo, lo hace un sociólogo, como deberían hacerlo estos roles o estas personas que se dedican a observar y no solamente a observar, sino a relacionarse con el mundo. Claro, y ahí Entonces, vemos como, por ejemplo, cuando nos hablaron acerca de que una obra fuese honesta y que nos decían, por ejemplo, que eso era evidente cuando no lo era. ujú, En el caso de un curador, es obvio cuando una exposición no es honesta, es porque no hubo como ni siquiera un un diagnóstico diálogo, de lo que está ajá, sucediendo en la vida. De qué le totalmente, o sea, importa a la gente, o sea, cómo se son- compenetra la obra del artista con el resto del mundo. es que eso es muy del arte, de un cierto tipo de arte moderno y modernista, ¿verdad? Que se concibe como autosuficiente, ¿me entiendes? A partir del siglo XIX, como ese traslado se hace más fuerte de la obra de arte como autorreferencial, y entonces te aíslas del sujeto, Claro, pero ¿me yo entiendes? siento que en el campo del arte, yo siento que pasa en todos los conocimientos. Hay como una especie de oscuridad. Sí. Una Ujú. oscuridad que crea confusión. ¿Me explico? O sea, una cosa oscura que es como el arte contemporáneo que sirve para nada más para lavar dinero. ¿Me entiendes? O sea, como que ese tipo de cosas, ¿me explico? O sea, como lo que tú estabas conversando antes, de que, bueno, mientras menos lo entienda la gente, eso debe ser muy importante, muy intelectual, porque Sí, nadie lo sí, entiende, sí, eso sí, cuesta sí. mucho entenderlo. No, no es así. Lo que no se puede explicar es porque no se entiende. Así de sencillo. Punto. Exactamente. Entonces, Totalmente. yo siento, mi Arnold querido, que para el próximo programa podemos hablar entonces de algunas referencias que yo estoy muy segura de que le van a encantar a los resilientes. Claro, y también puedo hacer como terminar esta transición y tal vez mencionar algunos referentes teóricos que han hablado por ejemplo, de este aspecto último que te conversé, de este tránsito entre el artista curador, ¿no? Hay un filósofo muy interesante que, bueno, a pesar de que yo no estoy tan de acuerdo con muchas como de sus posiciones, a nivel, a nivel histórico y hay algunas conjeturas que él hace, me parecen bastante interesantes, que es Boris Groys, ¿no? Donde él habla también incluso de como retomando o tomando el tema de la, de la curaduría como una práctica que tiene que ver con la sanación. En este caso, él se circunscribe al tema de los objetos, ¿no? Eh, y que existen obras enfermas y es muy interesante cómo el artista, en este caso,
puede ser aquel puente de sanación. Entonces es muy interesante. Y, y también otras concepciones que ya son muy mías, ¿no? Con relación al tema de la curandería que ya les comenté, que ya sí son temas más a nivel del cuerpo social, o sea, de aplicar o de ver a través de la concepción moderna de la curaduría ciertas prácticas estético-políticas que se han dado en Latinoamérica, como por decir ejemplos, pues, para ver desde desde otra perspectiva lo que es la curaduría, no solamente la curaduría de objetos, sino usar el concepto de la selección y la exposición y verla desde un ángulo más político y más social, ¿entiendes? Eso también es muy interesante, no solamente objetos, sino en ese ámbito. Bueno, pues chévere. Entonces, suena muy divertido. Ya lo verán en el siguiente programa. Esto va a ser consecutivo. Cuando esto salga va a ser uno detrás de otro. Va a estar Me buenísimo. tienes, me tienes en ascuas, así como, Es que ¿sabes qué pasa? Que estás en cola. no me escapé. Sí, No. en Venezuela, cola, aquí, bueno, Bueno, lo que pasa es que la naturaleza le encanta como que, ¿sabes? Ir poco a poco. paso a paso, paso a paso. Eso es como las cristalizaciones en los Ajá. cuarzos y todo eso. Esos son millones y millones y millones de años para que esos átomos se acomoden y sean No, cristales en no, vez de vidrio. no me das esperanza cuando me hablas de millones de años. O sea que, bueno, el video va a salir en 2 años. Espérate que tienes 20 personas delante. No, 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 tienes una sola persona, tienes una sola persona. Está Mira, buenísimo. bueno, Arnold, gracias por, por este programa tan divertido y de pana que es buenísimo hablar acerca de todo esto. Gracias a los que nos han escuchado hasta acá. Y bueno, nada, nos vemos luego. Chao, Arnold. Chao, chao.